Iglesia Bautista Misionera del Talar le invita a escuchar el siguiente mensaje que edificará su fe. Bien, vamos a abrir nuestras Biblias al libro de Lucas. Lucas capítulo 6, versículo 20. Y aunque no vamos a ver todo este pasaje que tenemos delante de nosotros en esta mañana, sí vamos a leer de igual manera versículos 20 al 26, que es la porción completa de lo que vamos a estar viendo, si Dios quiere, en 2 semanas. Así que vamos a leer Lucas capítulo 6, versículo 20 en adelante. Dice así: volviendo su vista hacia sus discípulos, decía: bienaventurados ustedes los pobres, porque de ustedes es el reino de Dios. Bienaventurados ustedes los que ahora tienen hambre, porque serán saciados. Bienaventurados ustedes los que ahora lloran, porque reirán. Bienaventurados son ustedes cuando los hombres los aborrecen, cuando los apartan de sí, los colman de insultos y desechan su nombre como malo, por causa del Hijo del Hombre. Alégrense en ese día y salten de gozo, porque su recompensa es grande en el cielo, pues sus padres trataban de la misma manera a los profetas. Pero ay de ustedes los ricos, porque ya están recibiendo todo su consuelo. Ay de ustedes los que ahora están saciados, porque tendrán hambre. Ay de ustedes los que ahora ríen, porque se lamentarán y llorarán. Ay de ustedes cuando todos los hombres hablen bien de ustedes, porque de la misma manera trataban sus padres a los falsos profetas. Oremos. Padre, pedimos que nos ayude, Señor, a tener nuestra mente preparada para este mensaje. Que podamos leer el texto, explicar el texto y vivir el texto, aplicarlo. Y pedimos, Señor, que quites toda distracción de nuestra mente y que podamos entender lo que tú tienes para nosotros hoy. Y al entenderlo, lo practiquemos en nuestra vida. Es un mensaje glorioso de nuestro Señor Jesucristo, el más extenso hasta este punto en el libro de Lucas. Debemos tomarlo y leerlo y meditarlo y añorarlo, y que sea la forma en que vivimos. Entonces pedimos, Señor, que nos ayudes a estudiar esto en esta mañana y que sea para tu gloria. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Hemos estado estudiando toda esta sección comenzando en versículo 12, donde Jesús escoge a sus discípulos. En la noche Él persevera toda la noche en oración y a la mañana vienen a Él todos sus discípulos, y de esos discípulos, de cientos y miles, Jesús escoge a 12. Y luego de escoger a esos 12, Él baja de ese monte a un lugar llano, un lugar donde las grandes multitudes se acumulan para venir ante Él. Y vienen ante Él con 3 propósitos. Los vimos la semana pasada en versículo 18. Vienen ante Él para oír la palabra de Dios, para ser sanados de sus enfermedades y para que los endemoniados sean curados. Y tan infinito vimos que era el poder de Dios, nos dice Lucas en versículo 19, que aún los que tocaban a Jesús, poder salía de Él para sanar. Ni siquiera necesitaban que Jesús los tocara. Si ellos tan solo podrían tocar a Jesús, serían sanados de sus enfermedades y dolencias. Y sanó a todos. Multitudes, curados completamente de todas sus dolencias, de todas sus enfermedades, todos los demonios echados afuera. Fue algo que nunca habían visto. Y con sus necesidades físicas restauradas, llegamos a versículo 20. Y Jesús se enfoca en su mayor necesidad, su alma. Ahora Él tiene la atención de la gente.
Ahora la gente está contenta, la gente es sanada, la gente ya no tiene enfermedad, la gente ya no tiene más demonios, están listos para escuchar el mensaje de Cristo, sin pensar en lo que vendrá después, sino que están listos para escuchar y comienza a enseñar. Todo lo opuesto de las campañas de hoy, ¿no? Escuchás y después sos sanado, entre comillas. No, acá sos sanado verdaderamente y después estás listo para escuchar. Y es lo que Jesús hace. Y como vimos, Jesús enseñó como nadie jamás ha enseñado. Jesús enseñó con toda autoridad. Dice, han oído que se dijo, pero yo les digo. Jesús enseñó exhibiendo misericordia hacia el oprimido. Si volvemos a su primer mensaje que él ha dado en el libro de Lucas, en capítulo 4, versículos 18 y 19, él allí dice que yo fui ungido para anunciar el evangelio a los pobres. Fui enviado para proclamar libertad a los cautivos, para recuperar la vista de los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos. Y vez tras vez Jesús muestra que Él vino para llamar a los pecadores al arrepentimiento. Él vino para salvar a los despreciados de la sociedad. Él vino para buscar lo que se había perdido. Y esto atrajo multitudes porque nunca habían escuchado un mensaje como el de Jesús. Por eso dice en capítulo 5, versículo 1, aconteció que mientras la multitud se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Versículo 15, su fama se difundía cada vez más y grandes multitudes se congregaban para oír a Jesús. Versículo 18, habían venido a Jesús de todas las regiones y dice que habían ido para oír a Jesús. Su enseñanza fue diferente. Todos querían escucharlo. A todos les gustaba lo que decía, pero no para siempre, pero por ahora sí. Y no solo que su enseñanza tenía gran autoridad, y no solo que su enseñanza exhibía misericordia, pero su enseñanza hizo explotar el pensamiento del día, y vamos a ver que aún el pensamiento de hoy en día y de todas las generaciones. Nazaret percibió su mensaje como repugnante. Si fuéramos a volver a capítulo 4, versículo 17 en adelante, y vemos toda la historia que ocurrió allí en Nazaret, ¿qué hacen ellos al escuchar el mensaje de Jesús? Lo quieren matar. Lo llevan a la cima para empujarlo de una colina para que él caiga y lo destruyan. Los fariseos vinieron para escuchar a Jesús y estaban siendo amenazados y eran ofendidos por lo que Jesús decía, Jesús exponiendo a ellos mismos. Y ellos quieren atrapar a Jesús, ellos quieren acusar a Jesús, ellos quieren matar y destruir a Jesús. En capítulo 6, versículo 11 dice, pero ellos, los fariseos, se llenaron de ira y discutieron entre sí qué podrían hacerle a Jesús. Y la mayoría de los seguidores, a medida que vamos avanzando en el libro, especialmente al final, antes del juicio, la multitud abandona a Jesús y grita por la sangre de Jesús, porque su mensaje es ofensivo. Su mensaje es ofensivo. Porque aunque Él predicó con autoridad, aunque Él predicó lo que fue jamás visto, aunque anhelaban escuchar a Jesús, Jesús demandó un cambio en sus vidas, un cambio en el corazón. Jesús requirió humildad y rectitud y arrepentimiento y persecución hasta el final de sus días. Y para el mundo esto era necedad. El mundo no quería esto. Su mensaje fue necio para todo el mundo. El mundo no quería humillarse, el mundo quería enaltecerse. La multitud no quería arrepentimiento y rectitud, la multitud quería satisfacción y felicidad. El mundo no quería ser perseguido, sino que quería honor y que todos hablen bien de ellos. Entonces Cristo tomó la sabiduría convencional del mundo y lo dio vuelta, lo giró sobre su eje. Y dice, eso no es lo que yo busco. Y lo que el mundo piensa que es necedad, en realidad es sabiduría para con Dios. Y para el hombre natural, el inconverso, esto es una tragedia. Pero no solo para él, para el hombre carnal, esto parece una miseria. Para el mundo es necedad ser pobre, hambriento, triste, perseguido.
Pero Cristo dirá que estas son las características que producen bendición y satisfacción y honor y verdadera felicidad y verdadero contentamiento. Eso es lo que Él nos va a mostrar en esta sección. Entonces el mensaje de Cristo no solo fue necedad para ese tiempo, si lo pensamos en realidad es necedad para hoy, porque lo mismo está ocurriendo, porque el mundo es orgulloso. Los hombres son orgullosos. Y el hombre no quiere humillarse bajo la mano de Dios. Y el hombre no quiere humillarse ante Dios para salvación. Entonces predican, solo agrega a Dios a tu vida. Va a concederte todos tus deseos. El mundo quiere satisfacción. Y satisfacción instantánea, especialmente en este mundo que vivimos hoy. Y por eso predican, vení a Dios y saciará tus profundos anhelos y tus deseos. Y todo lo que vos querés será realidad, porque todo ese evangelio falso se trata de vos. Y en el camino, esos predicadores son alabados por todos. Todos los aman y le ofrecen el elogio más grande, porque esos predicadores ofrecen exactamente lo que el corazón egoísta quiere. Pero eso no es lo que Jesús ofrece. Eso no es lo que Jesús dice. Entonces vamos a aprender de Jesús. Porque todo lo que el mundo quiere es falso. Y esos falsos profetas y falsos apóstoles y falsos maestros, Jesús condena. Y lo vamos a ver. Porque dice en versículo 24, hay de ustedes los ricos, hay de ustedes los que están saciados, hay de ustedes los que ahora ríen, hay de ustedes los que todos les alaban, porque su ruina será grande. Entonces la pregunta es, ¿vos querés ser bienaventurado? ¿Querés ser bienaventurado? Eso es para el pobre, el hambriento, el triste y el perseguido. Cuando llegamos a este pasaje en versículo 20 vemos que es el segundo mensaje de Jesucristo en el libro de Lucas, pero es el primer mensaje extenso de Jesucristo de versículos 20 a versículo 49. Es una versión corta del Sermón del Monte que vemos en Mateo 5 al 7, aunque en Lucas, a medida que vamos avanzando, vamos viendo pequeñas secciones del Sermón del Monte de Mateo 5 al 7. Algunos han llamado este sermón el sermón en el lugar llano, porque vemos que él bajó en el versículo 17 a un lugar llano. Quizás es el mismo mensaje, en exactamente el mismo contexto, en el mismo lugar, o quizás es el mismo mensaje en otro contexto, en otro lugar. Porque sabemos que Jesús iba de aldea en aldea, de ciudad en ciudad, de sinagoga en sinagoga, enseñando. ¿Y que enseñaba? Lo mismo, el reino de Dios. Yo creo que esta es la misma ocasión con el mismo mensaje, pero si vos crees que es otra ocasión, sabés que es el mismo mensaje, así que no importa, podemos estar en desacuerdo. ¿Cuál es el punto de su mensaje? ¿Cuál es el punto específicamente de versículos 20 al 26? ¿Cuál es el punto de ser bienaventurado? Lo que Jesús está mostrando aquí en estos primeros versículos es un contraste. Y hay que entender esto para poder entender bien de qué se trata esta sección. Es un contraste entre el que conoce a Cristo y el que no conoce a Cristo. Es un contraste entre el que sigue a Cristo y el que rechaza a Cristo. Un contraste entre el que tiene el reino de Dios y rechaza el reino de Dios. El que es bienaventurado y el que es condenado. El que es bendecido y el que es maldito. Y de las 9 bienaventuranzas que abren el Sermón del Monte en Mateo capítulo 5, Lucas solo se refiere a 4 de ellas. Pero a diferencia de Mateo, lo que hace Lucas es que da 4 bienaventuranzas y después lo compara con 4 juicios, algo que Mateo no hace. Entonces dice, por ejemplo, versículo 20, bienaventurados los pobres. Pero en versículo 24, juicio sobre los ricos. En versículo 21, bienaventurados los que tienen hambre. Y en versículo 25, juicio para los que están saciados. En versículo 21, bienaventurados los que lloran. Y en versículo 25, juicio sobre los que ríen. Y finalmente, bienaventuranza para el perseguido y juicio para el hombre del cual todos hablan bien. Entonces hace una comparación. Así que la pregunta que deberíamos comenzar a hacernos al ver este texto es, ¿qué significa ser bienaventurado? ¿Y qué significa ser condenado? ¿Por qué bienaventurado? Porque hay de ustedes. Y es donde tenemos que empezar a examinar y ver
estas palabras. Bienaventurado, Macarios, se refiere a uno beneficiado, a uno favorable. Este es uno que es bendecido, es privilegiado, afortunado. Es el más favorable de todos los hombres, es este bienaventurado. Y es doblemente feliz, aunque su felicidad no depende de sus circunstancias, como la felicidad que se busca hoy en día. Es bienaventurado, sus circunstancias sean buenas o malas, porque no dependen de ellas. No depende del bien o el mal, depende de su fe en Cristo. Depende de su relación con Cristo. Y allí será bienaventurado. En el Antiguo Testamento ser bienaventurado era la llenura de vida, en hermosura, en honor, en sabiduría y en piedad. En el Nuevo Testamento ser bienaventurado es un término sin igual de gozo que viene por la participación del reino divino. Entonces, me dijo un montón, no entendí nada. Bien, ¿qué es entonces? Es gozo y alegría verdadera. ¿Qué es entonces ser bienaventurado? Es el contentamiento interno establecido en el hecho de mi relación ante Dios. ¿Qué es ser bienaventurado? Es ser doblemente bendito, es ser doblemente feliz por lo que Cristo ha hecho. Entonces, por un lado tenemos el que es bienaventurado, el afortunado, el favorecido, el bendito, y por otro lado tenemos el juicio. El juicio. Uai es la palabra en griego acá, es la peor condición. La peor condición. Es la posición no favorable. Esta persona experimenta dolor y calamidad y condenación, la cual ha sido reservada para el malvado. Y el que no es bienaventurado es el malvado. Su fin es juicio, su fin es desastre, su fin es horror, su fin es terror. Este sufrirá grandemente, este es uno sobre el cual vendrá el terrible dolor del fin. Él entrará y ya está, pero entrará en un estado de angustia y de aflicción intensa. Es lo opuesto de una vida bendecida. Es lo opuesto. Esto es una vida maldita. No es doblemente bendito, es exclusivamente maldito. Este no tiene felicidad. Este tiene aflicción. Este no experimenta gozo. Este experimenta tortura. Y entonces cuando entramos aquí a este pasaje, abrimos la puerta y vemos bienaventuranzas y vemos juicios, lo que tenemos que ver es que hay dos personas con dos caminos, con dos puertas y con dos fines. Nada más que eso. No hay un tercer camino que se desvía por allá y lo puedo tomar y me lleva al lugar correcto. No hay un camino en el medio donde puedo ir saltando de un lugar a otro, bienaventurado, juicio, bienaventurado, juicio. No. Eso no existe. No puedo un poco de uno y un poco de otro. Esta persona es totalmente, completamente bienaventurada o es totalmente, completamente maldita, condenada. Eso es lo que está mostrando. Entonces tenemos el bendito y el maldito. El favor de Dios y el juicio de Dios. El que está del lado de Dios, el que está en contra de Dios. El que entra al reino y el que es excluido del reino, quitado del reino. El que adora a Dios por toda la eternidad y el otro que tiene llanto y crujir de dientes en el infierno por toda la eternidad. Entonces hay una satisfacción eterna y una condenación eterna. Entonces Jesús dice, bienaventurado, 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 condenado, 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 condenado. Eso es lo que está mostrando. Entonces te pregunto, ¿bienaventurado eres o condenado eres? Y solo vos podés responder. Y vamos a ver aquí en 2 puntos, hoy y la semana que viene, 4 comparaciones de virtud cristiana. Entonces, cuando comenzamos allí en versículo 20, dice en ese versículo, volviendo su vista hacia sus discípulos. Jesús ha sanado a todo el mundo, Jesús ha curado a las multitudes que han venido y ahora levanta su vista y mira a todos sus discípulos y es a ellos que dirige su enseñanza. Su enseñanza es específicamente para esta gente. Entonces, la pregunta es, ¿quiénes son sus discípulos? ¿A quién se refiere?
Bueno, si recuerdan aquí en versículo 17 se mencionan 3 grupos. El primer grupo es los que estaban con él, dice, descendió con ellos. Estos son los 12 discípulos. Los 12 discípulos que fueron llamados apóstoles, el grupo más íntimo de Jesús, más cercano a Jesús, que Jesús los está discipulando íntimamente y preparando para su ministerio cuando Él ya no esté. Y después en versículo 17 están al final las multitudes de personas, que incluye a todas las personas de todos los pueblos, de todas las gentes que vienen a ver a Jesús. Estos son los curiosos, los que ven a Jesús y quieren algo sobrenatural, quieren ser curados de sus demonios y quieren ser sanados de sus enfermedades y quieren escuchar a Jesús, pero nunca va más allá de esto, solo, qué linda enseñanza. Y después está este grupo en el medio, en versículo 17, que son sus discípulos. Estos son los discípulos más amplios de Cristo, pero no llegan a ser esta multitud curiosa de Cristo. Siguen a Cristo, algunos creen en Cristo y otros no creen en Cristo. Algunos han confesado y puesto su fe en Cristo, otros han confesado, pero es una confesión falsa. Y algunos le seguirán y otros no. Entonces es un grupo ahí mezclado de sus discípulos. Y el mensaje nos dice, usando estas mismas palabras que en versículo 17, que volviendo su vista hacia sus discípulos. Es a los discípulos, tanto los 12 como sus discípulos más amplios a quien Jesús da este mensaje. Es solo para ellos. Pero aunque es dirigido solo a ellos, es abierto a que todos escuchen. ¿Cómo lo sabemos? Porque cuando termina su mensaje, en Lucas capítulo 7, versículo 1, dice, cuando terminó todas sus palabras al pueblo que le oía, todos lo están escuchando. En Mateo capítulo 7, cuando termina el Sermón del Monte, dice, cuando Jesús terminó estas palabras, las multitudes se admiraban de su enseñanza. Entonces es algo dirigido a ciertas personas, pero que todos pueden estar ahí, escuchar, oír lo que Jesús está diciendo. Y yo me ponía a pensar, ¿no es así en la iglesia? ¿No es así en la iglesia? El mensaje es dirigido ¿a quién? A la iglesia. ¿No es así? Y todos estamos acá y entre nosotros hay personas que son como los 12, los más íntimos, los que el Señor está haciendo una gran obra y vienen y están aprendiendo y entendiendo y meditando y practicando y ministrando. Y después dentro de la iglesia hay discípulos más amplios, algunos que han creído, otros que parece que creyeron pero que no han creído, y no sabemos cuál es cuál. Jesús sí, pero nosotros no. Y después hay esas personas que las vemos, los que estamos en la iglesia acá, vienen por 1 mes, 2 meses, 5 meses, 6 meses, y después desaparecen. Son los curiosos, los que quieren ver, los que, a ver qué es esto, a ver cómo me favorece esto a mí, a ver cómo la iglesia resolverá mis problemas. ¿Cómo encontraré lo que yo quiero sin tener que hacer lo que Dios quiere? Porque en el momento que tienen que hacer lo que Dios quiere, se van. Y eso es la multitud más grande. Entonces el mensaje de los domingos es dirigido a creyentes, pero es abierto para que todo aquel que quiera escuchar puede oír. Igual que el mensaje de Jesús. Entonces vemos estas 4 características. Hoy vamos a ver las primeras 2 características del bienaventurado en versículo 20 y el principio de versículo 21. En versículo 20 comienza Jesús y dice, bienaventurados ustedes los pobres. Bienaventurados ustedes los pobres, los tocos. Este es el indigente, el mendigo. El tocos no era uno que tenía poco, no era uno que le faltaba, no era uno que le costaba llegar a fin de mes y no era uno que quizás no puede suplir todas sus necesidades. No, el tocos era el que no tenía nada. El que no tenía nada. El que dependía de otros para sobrevivir. Y este está totalmente a la misericordia de otras personas para que él pueda seguir viviendo. Es el que está en la calle, sin comida, con solo la ropa que tiene puesta, sin poder proveer sus necesidades esenciales y más básicas para sí mismo. Es el mendigo que solo puede rogar por el favor de otros sobre su vida. Que en humildad lo que hace y en su vergüenza es que agacha su cabeza y con una mano tapa su cara para que nadie vea quién es.
Y con la otra mano extiende su mano esperando que alguien tenga misericordia de él y ponga algo en su mano para que pueda sobrevivir. Esa es esta persona. No es simplemente alguien pobre, es el que no tiene absolutamente nada. Absolutamente nada. Y en humillación ni siquiera puede alzar su cabeza en vergüenza a demostrar su identidad. Tenemos un ejemplo de esto en Lucas 16:20, cuando se habla del pobre Lázaro. Allí usa la misma palabra tocos. Dice en Lucas 16:20, y un pobre, un tocos llamado Lázaro, que se tiraba en el suelo a su puerta, a la puerta del rico, cubierto de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Además, hasta los perros venían y le lamían las llagas. Este es el tocos. El que no podía sustentarse, el que estaba en la calle, en el suelo, lleno de llagas y quería comer y saciarse de las migas que le caían de la mesa del rico. Y venían los perros, que los perros no eran como hoy. Los perros del primer siglo, vos no querías estar cerca de un perro del primer siglo, era lo peor que había. Y venían y le lamían las llagas. Este es el pobre. A esto se está refiriendo Jesús. El que ha tocado fondo, el que está en el fondo y el que no puede salir del fondo y sabe que no puede salir del fondo. Y lo único que puede hacer es mendigar y rogar que alguien le ayude. El pobre está en una situación miserable y es una experiencia humillante, muy humillante. Entonces leemos esto y ¿qué hacemos? ¿Solo tenemos que ser pobres? O sea, si soy pobre, soy bienaventurado, bueno, voy en buen camino. ¿Es lo que tengo que hacer? Y alguien te dice, bueno, sí, vos tenés que ser pobre. El momento que seas pobre, tenés el reino de Dios. El momento que seas pobre, vos podés ser bienaventurado. Vendé todo, dale a otros, pero cuidado a quién le das, porque cuando le des, ellos ya no van a ser pobres y tampoco van a poder ir al reino. Entonces dale a alguien que odias, ¿no? Viví en la calle, vende todo. Haz esto. Sé un mendigo y entrarás al reino. Entrarás al reino. ¿Esto es lo que dice? ¿Esta es la enseñanza? Aunque la Biblia habla mucho de ayudar al pobre, y debemos ayudar al pobre, nunca dice que ser pobre es una bendición del Señor. No dice eso. No dice tampoco que es una maldición, pero no dice que es una bendición. No es que el evangelio o la salvación es para el pobre materialmente. Es más, en Proverbios 30, 8 y 9, el que escribe dice que no sea rico ni pobre. Dice así, aleja de mí la mentira, las palabras engañosas. No me des pobreza ni riqueza, dame de comer mi porción de pan. No sea que me sacie y te niegue y diga, ¿quién es el Señor? No, es lo que hace el rico. O que sea menesteroso y robe y profane el nombre de mi Dios. Que no sea pobre porque voy a querer salir a robar. Entonces en el proverbio dice que tenga lo que necesito. Que tenga mi necesidad para siempre acordarme del Señor. Aparte de eso, no hubo ricos que fueron salvos. Abraham fue un hijo de Dios. Él era muy rico, muy rico. Zaqueo fue un recaudador de impuestos. ¿Él fue salvo? Sí. José de Arimatea no fue salvo, un hombre rico. En Mateo 27, 57 dice, al atardecer vino un hombre rico de Arimatea llamado José, que también se había convertido en un discípulo de Jesús. Él tenía mucho dinero. Entonces Jesús no está diciendo bienaventurado el pobre materialmente. No, para nada. Jesús salva a personas de todos los niveles sociales. Pero Mateo nos ayuda en esta interpretación, porque en Mateo 5:3 dice, bienaventurados los pobres en espíritu. En espíritu. ¿Quién es bienaventurado? ¿Quién es favorecido? ¿Quién es bendecido, privilegiado, doblemente contento y feliz? El pobre espiritual. El pobre en espíritu. El que reconoce su estado de pobreza espiritual aparte de Dios. Que sabe que sin Dios está perdido. Que sin Dios no tiene esperanza. Que es indefenso. Que sin Cristo es una persona indigente espiritualmente. Entonces no importa el nivel material o económico que tiene, si es rico o si es pobre, ricos han sido salvos, pobres han sido salvos, no habla de lo material.
No importa si tenés educación, no importa si tenés riqueza, no importa si tenés estatus social, no importa nada de esas cosas, logros, conocimientos religiosos. Sin Dios estás en bancarrota espiritual. Y no hay nada que puedes hacer. Esta persona sabe que en sí mismo no tiene nada espiritual que ofrecer al Señor. Absolutamente nada. Entonces reconoce su indignación total y su dependencia absoluta de Dios para salvación. Este hombre, esta mujer no tiene mérito para alcanzar la salvación. No hay nada en sí mismo que lo acerque a Dios. Sus manos están completamente vacías y solo puede rogar, cubrir su rostro, levantar su mano y esperar que Dios lo salve. Dios lo traiga a sí mismo. Un autor dice, hasta que no entiende cuán condenado está, no puede entender cuán redentor es el Señor. El orgulloso no puede llegar a este punto. No puede. Debe ser alguien humilde. Y esto se demuestra muy vívidamente en Lucas 18:13 del recaudador de impuestos. Allí dice, en comparación al fariseo, el recaudador de impuestos, de pie y a cierta distancia, no quería ni siquiera alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, ten piedad de mí, pecador. Es a este que Jesús proclama el Evangelio. Es a este que Jesús salva. Él dice, Él se fue justificado. Jesús vino a proclamar al pobre, al cautivo, al ciego, al oprimido, al pobre espiritualmente, al pobre en espíritu, al que reconoce que no es nada. Y este hombre dice, ten piedad de mí, pecador, que reconoció su pobreza espiritual. No tengo nada que ofrecer. Ten piedad de mí. Y el que en su pobreza reconoce quién es ante Dios, a él se le otorga el reino de Dios. Entonces debes reconocer tu pobreza espiritual. No puedes hacer nada para salvarte. No hay rito que podés lograr para llegar al cielo. No hay obra que podés hacer para estar bien con Dios. Vos y yo somos mendigos, rogando por la misericordia de Dios. Entonces Jesús toma este cuadro de este hombre pobre materialmente y lo aplica a cómo una persona llega al Señor en humildad, humillándose ante el Señor. Y esto es totalmente anticultural. Por eso el mensaje es ofensivo. No solo en el primer siglo, pero hoy. Que yo me haga pobre como un mendigo. ¿A mí me estás hablando? Que yo me humille hasta lo más bajo. ¿Quién se cree que es Jesús? ¿Quién se cree que es la Biblia escribiendo esto? Yo estudié, yo hice mi carrera, yo trabajo, yo hago esto, yo hago lo otro. Yo no soy un mendigo. Sí, por eso tan pocos son salvos. El Evangelio demanda pobreza espiritual, reconocer que no soy nada, que no tengo nada y que solo estoy a la misericordia de Dios. Pero el hombre es orgulloso. Y por eso dice Jesús en el Sermón del Monte en Mateo 7:14, pero estrecha es la puerta y angosta es la senda que lleva a la vida y pocos son los que la hallan. ¿Por qué? Por una simple cosa, no se humillan ante Dios. No se humillan ante Dios. Muy pocos son los salvos. Pero el que se humilla ante Dios sabiendo que no es nada, ¿qué nos dice el texto? Ese es bienaventurado. Y hay una promesa con esto. Bienaventurados ustedes los pobres, porque de ustedes es el reino de Dios. Porque tuyo es el reino. Porque nuestro es el reino. Porque todo el que ha creído es el reino. Y dice allí, porque de ustedes es el reino de Dios. En este momento es el reino. No solo tendrás la vida eterna, no solo entrarás al reino, no solo esperás el reino milenial y el reino eterno y todo lo que viene acerca del reino. El reino es tuyo ahora. El reino te pertenece ahora. Vos estás en el reino ahora y el reino está en ti ahora. Vos ya lo tenés. Nadie te lo puede quitar. Nadie te lo puede sacar. Tenés el reino ya. Y el verbo es un verbo presente, demostrando que ahora y siempre, todo el tiempo presente de tu vida, vos tenés el reino. Esta es la persona salva. ¡Qué promesa! Bienaventurado eres, pobre en espíritu, porque tenés
ahora, todo el tiempo, el reino de Dios. Y si vos sos bienaventurado, y si vos has venido a Cristo para salvación, y vos tenés el reino, debes vivir de acuerdo al reino. Debes vivir de acuerdo al reino. Seas pobre, seas rico, materialmente, ¿qué importa? Hay pobres que han ministrado a ricos, hay ricos que han ministrado a pobres, eso no importa. Lo que importa es venir al Señor en humildad y tenés el reino. Tenés el reino. Entonces, cuando miramos en esta primer bienaventuranza, nos ponemos primero en el primer siglo y vemos que para ellos era algo impensable lo que Jesús está enseñando. ¿Recuerdan que dijimos que Jesús enseñaba como nunca nadie había enseñado? Sí, porque enseñaba así. Y para el hombre orgulloso y moralista que se humille como un mendigo, no. Pero nos transportamos al siglo que es 21. Y es lo mismo. Hoy es impensable. El mundo no quiere escuchar este mensaje. El mundo no quiere escuchar que es pobre. El mundo no quiere escuchar que no puede. No, hoy tenemos que dar alta estima a todos. Hoy hay que darle un trofeo a todos. No. Esto es para el humilde de corazón. Y como dije, por eso tan pocos creen en Cristo. Pero no es hasta que veo mi pobreza espiritual que puedo recibir el reino de Dios. Y no es hasta que admito mi vacío en humildad que puedo recibir a Cristo. No lo puedo hacer. Entonces el reino es para el que reconoce su deficiencia espiritual y confía solo en Cristo para ser salvo. Entonces te pregunto, esto es a la multitud más grande acá adentro. ¿Has creído en Cristo? ¿Estás dispuesto a reconocer tu pobreza espiritual? ¿Estás dispuesto a reconocer que no podés hacer nada para salvarte a ti mismo y venir al Señor en humildad y decir, Señor, no soy nada, Señor, no puedo hacer nada, extiendo mi mano, por favor, te ruego que me salves? Confías en Cristo, en su obra y pedís por el favor de Dios. Y el Señor promete, tuyo es el reino. Él te salvará. Si sos creyente, sin pobreza viniste al Señor y te dio todo el reino, entonces, ¿cómo vivo siendo bienaventurado? El que es rico materialmente no vive en pobreza. El que es rico materialmente no vive en la calle. El que es rico materialmente, bueno, la mayoría, no están mendigando pidiendo algo. No extiende su mano por una limosna sin poder ver que lo reconozca. No, muestra quién es, muestra el dinero que tiene. Disfruta de las riquezas, disfruta de su gran casa o de su mansión. Nunca jamás vuelve a una vida de pobreza. Hermano, vos no solo sos rico, vos estás en el reino. No solo estás en el reino, vos tenés un reino. Tenés un reino. No es que tenés una linda casa, no es que tenés una mansión. Tenés un reino. Cristo te ha dado un reino. Y cuando posees el reino, posees todas las bendiciones que vienen con el reino, no solo en el futuro, sino ahora. Entonces, tenés la vida eterna, no la puedes perder. Tenés la gracia de Dios, la misericordia de Dios, esperanza en lo que viene, seguridad en lo que Dios te ha dado, consuelo en los tiempos difíciles, paz con el Señor sea lo que pase, amor del Señor, la justicia del Señor. Entonces decís, soy el reino, te regocijás. Porque Dios te ha dado todo. En Romanos 8:17 dice que sos heredero de Dios y coheredero con Cristo. Qué hermoso. Entonces, ¿qué hace Dios con nosotros? De nada a todo. De pobre a rico. De mendigo al reino. ¡Wow! Eso es lo que hace el Señor. ¿Hay un cambio mejor? ¿Hay una transacción mejor? Me humillo ante ti y nos da todo en Cristo. El reino se te ha dado. Viví como hijo de Dios, como perteneciente al reino. Y habiendo tenido el reino, continúa con el espíritu de humildad y pobreza. Entonces, no debe cambiar cómo vivís. O sea, lo digo así. No debe ser que entrás con pobreza y luego vivís de manera arrogante, porque sí cambia cómo vivís, pero no debe cambiar desde la salvación a la vida práctica. Debe seguir en humildad. ¿Y cómo lo hago? Enfocándome en Dios, enfocándome en el Señor, recordando que Dios es todo y yo no soy nada,
admitiendo cada día mi pobreza espiritual ante el Señor y mi continua necesidad de la obra de Dios en mi vida, porque solo no lo puedo hacer. Entonces busco en la palabra, entonces busco en oración, entonces vivo cada momento con un corazón contrito ante el Señor, donde Cristo me moldea cada día a ser como Él. Y al ser salvo en humildad, no vivo en arrogancia, no lo puedo hacer. Entonces, en la manera que llegaste al Señor, pobre en espíritu, viví ante el Señor, pobre en espíritu. En humildad, recordando cada día que no sos nada y Cristo es todo. Y servirle a Él. Bienaventurados ustedes los pobres, porque de ustedes es el reino de Dios. El segundo que vemos, o la segunda bendición aquí del Señor, está en versículo 21, y solo vamos a llegar hasta esta segunda hoy. Dice, bienaventurados ustedes los que ahora tienen hambre. Los que tienen hambre. Aquí esta palabra peinao. Y Jesús lo que hace es continúa un cuadro de un mendigo. El cuadro de un hombre que está muerto de hambre, que está rogando a cualquiera que pase, que le dé cualquier cosa, porque necesita suplir su necesidad física más esencial. Porque todos sabemos, si no tenés comida, morís. ¿No? Si no tenés comida, vas a la muerte, sos un hombre muerto, una mujer muerta, no podés hacer nada. Comida es la necesidad más básica que hay, tanto comer como beber. Lo necesitas, nadie puede sobrevivir sin eso. Entonces el que tiene hambre es el mendigo que no puede proveer para sí mismo y necesita que alguien venga y le provea de sus necesidades más básicas. Reconoce quién es, estira su mano y depende de otro que le pueda dar comida. Y este peinado, esta hambre tiene que ver con un dolor intenso en el estómago por falta de comida. Es el sentimiento de aflicción por falta de alimento, que muy poco experimentamos, o quizás nunca hemos experimentado, depende del caso, en nuestro país. Es un sentimiento de aflicción. Y lo que produce es un deseo urgente de comer algo, de comer lo que sea, de tenerlo, de saciarme, de llenarme. Es un deseo de comer ávidamente, un deseo profundo que llega hasta lo más profundo de mi alma. Necesito comer. Donde uno ya es puro hueso. Necesita comer, está al punto de la muerte. El deseo de comer es profundo, es intenso y consume totalmente a la persona, tanto lo que piensa como lo que desea, como lo que quiere. Todo su mundo es dominado por el pensamiento de que necesita comer y este hombre está dispuesto a hacer lo que sea para comer. Hay que subir la montaña más alta, hago lo que puedo para alcanzarlo. Hay que ir al valle más bajo, ir hasta allí, hay comida, voy hasta allí. Solo quiere comer, solo piensa en comida. Cada mañana, cada tarde, cada noche se va a dormir con hambre pensando en comida, se levanta a la mañana pensando en comida, quiere comer, desea comer, necesita comer. Es el anhelo único de su vida, no tiene otro anhelo. Quiere comer, porque sin comida no sobrevivirá. Lo necesita. Entonces todo el que tiene hambre física es bienaventurado, pero el que sacia su hambre con comida es condenado. Bueno, si crees eso, mándame tu comida del almuerzo hoy, ¿sí? Yo me la como. No es así. Jesús alimentará a las multitudes. ¿Ellos tienen hambre? ¿Significa que son bienaventurados? No. ¿Y después de que les da comer y están saciados, significa que ahora son malditos? No, porque no tiene que ver con eso. No está hablando de hambre física. Lo que Jesús continúa haciendo es pintando un cuadro de alguien que está desfalleciendo, alguien que está desesperado por comida para ilustrar el hambre espiritual del bienaventurado. Y otra vez, Mateo nos ayuda con este texto, porque Mateo 5:6 dice, creo que es la tercera bienaventuranza, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. De justicia. Y nos ayuda a interpretar esto. Hambre y sed por la justicia de Dios. Hambre y sed por la rectitud de Dios. Hambre por estar en un estado de rectitud ante Dios. Y miren lo que dice nuestro texto. Ustedes los que ahora tienen hambre.
los que hoy tienen hambre, los que en este momento tienen hambre. Y este participio presente se llama en griego, tienen hambre, es continuo, es todo el tiempo, siempre tienen hambre, siempre están buscando, siempre quieren, siempre anhelan. Esta hambre que nunca se acaba, esta hambre que produce más hambre cuando es saciada, es un hambre por la justicia y la rectitud de Dios. Y esta hambre tiene dos partes. Primero para el incrédulo. Para el incrédulo esta hambre habla de la rectitud para la salvación. Donde inicialmente el hombre tiene hambre de justicia, de rectitud. Y Cristo le otorga esto en la salvación. Este individuo está desnutrido, este individuo se está muriendo. Este individuo anhela sobre todas las cosas la justicia y la rectitud. Su único anhelo es ser justificado ante Dios, como dice Romanos 5:1, que es declarado justo ante Dios y tiene acceso a Dios y entrada a Dios y paz con Dios por la gracia de Dios. Y al reflexionar en su alma, reconoce que está pobre espiritualmente y ahora reconoce que necesita la rectitud de Dios, pero cuando mira en su corazón dice, yo no tengo rectitud. Estoy vacío de rectitud. Nada que yo hago me da rectitud. Y entonces anhela como un hambriento la rectitud de Cristo, extiende su mano y dice, necesito de tu rectitud. De esta rectitud está hablando. El deseo hambriento que lleva a Cristo. Entonces nuevamente pregunto, ¿vos conocés a Cristo? ¿Conocés a Cristo? Reconocé tu pobreza y ahora anhelá tener rectitud ante Dios. Ahora, en este momento. No confíes en tu justicia, confía en su justicia. Busca su justicia y te salvará. Porque lo que Cristo ha hecho es que cuando Cristo fue a la cruz a morir por tu pecado, Dios cargó los pecados de toda la humanidad sobre Él. Tus pecados, mis pecados, de todo el mundo. Y los pone sobre Jesús, los imputa a Jesús. ¿Para qué? Para que cuando yo me arrepienta y ponga mi fe en Cristo, Dios toma la rectitud de Jesús y la pone sobre mí. Esa es la rectitud que necesito. Y cuando yo entro al cielo, no entro por mi propia rectitud, sino por la rectitud de Cristo en mí. Dios no me ve a mí, ve a Cristo. Y dice, entrá. Por lo que Cristo ha hecho por mí. ¿Cómo recibo esa rectitud? Por arrepentirme de mi pecado con un espíritu de pobreza y creer en el Señor Jesús que murió en la cruz y resucitó al tercer día con hambre de su justicia. Y Dios me salva. Y Dios me salva. Pero tiene otra parte, si ya sos creyente, vemos que debemos tener anhelo por rectitud de santificación. Rectitud de santificación. Al ser salvo, el único anhelo de mi vida es hambre por crecer en rectitud con Cristo, de crecer en rectitud con la palabra de Dios. Entonces, el hambre por Cristo no termina en la salvación, no, todo lo contrario, el hambre por Cristo comienza en la salvación. Soy salvo y entonces ahora busco siempre al Señor. Y la salvación produce un hambre insaciable que continúa buscando la rectitud de Cristo cada día. Hambre por la justicia salvadora de Dios para que después vivas satisfecho sin que busques más a Cristo. No. Y hay toda una mezcla hoy en día en nuestra vida en las religiones y todo eso. Si ustedes no pierden la salvación, entonces buscan a Jesús con todo su ser y después viven como quieren. No, esa es la marca de un incrédulo, porque nunca lo encontró. El que encuentra a Jesús hambriento, después de ser salvo, tiene más hambre por el Señor. No deja de tener hambre, tiene más y más y más. Entonces esta persona busca el fervor, busca con fervor a Dios en todo momento. Quiere más y más y más de la justicia de Dios, de la rectitud de Dios. Es como dice Mateo 6:33, busquen primero su reino y su justicia. Entonces estás en el reino, estás bajo el Dios justo y querés vivir cada día más bajo su rectitud y su justicia. Hermanos, la santificación continua en la vida del creyente es la marca de que es creyente. Si no hay hambre, lo más probable es que no sos salvo. Porque dice acá, tiene ahora hambre, ahora.
todo el tiempo tiene hambre. Y también hay una promesa, porque serán saciados. Serán saciados. Pero tengo algunas cosas más para decir, ahí me di cuenta, antes de llegar a ser saciados. Cuando habla allí Jesús sobre ahora tener hambre, es que todo el tiempo de mi vida debo estar anhelando continuamente al Señor. Eso de que en un tiempo anhelé al Señor y tuve hambre por la palabra, ahora estoy medio flojo. No, ese medio flojo no existe en la vida cristiana. Eso es un término que inventamos nosotros. No quiero saber de tu pasado. Tu pasado debías anhelar al Señor, pero si anhelabas al Señor y ahora no, eso es nada. Eso no existe en términos bíblicos. Y si decís, bueno, el día de mañana, cuando pueda, voy a tener hambre, voy a buscar al Señor, voy a hacer. ¿Qué me importa lo que vas a hacer? ¿Qué estás haciendo ahora? Acá no dice cuando tenías hambre o cuando tengas hambre. No, dice los que ahora tienen hambre. Todo el tiempo. Presente. Y mañana, cuando sea mañana, presente todo el tiempo. Siempre tienen hambre. Y siempre quieren alimentarse del Señor. ¿Y sabes cómo debemos tener hambre del Señor? Como dice el Salmo 42, 1 y 2. Como el siervo anhela las corrientes de agua, así suspira por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios viviente. ¿Cómo vendré y me presentaré delante de Dios? Salmo 63, 1. Oh Dios, tú eres mi Dios. Te buscaré con afán. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela cual tierra seca y árida donde no hay agua. Esta es la magnitud del anhelo que yo tengo por el Señor. Y no respondas en voz alta, solo sé honesto. Quizás no, quizás no. Entonces no te sorprendas cuando parece que Dios no te bendice. Porque dice, bienaventurado el que tiene ahora hambre del Señor. Entonces sos bienaventurado. Y otra vez recordemos, ser bienaventurado no depende de tus circunstancias. Todos tenemos circunstancias buenas en la vida, todos tenemos circunstancias malas en la vida. No depende de esas, depende de tu relación con Dios. De eso depende, de tu relación con Dios. Entonces nunca pierdas el hambre por la rectitud del Señor, porque la bendición es grande en tu vida, muy grande. Bienaventurado serás. Entonces continúa indagando en la palabra, continúa buscando al Señor. Y así como la comida y el agua son necesidades básicas para nuestro cuerpo físico, la palabra de Dios y oración y tener una relación con el Señor es lo necesario para mi alma. Entonces ahora sí la promesa, versículo 21, bienaventurados ustedes los que ahora tienen hambre, porque serán saciados. Estas personas serán saciadas, estas personas serán llenados, ellos serán completos, ellos quedarán satisfechos, comerán hasta llenarse, comerán hasta que no les entre más nada. Esta palabra de comer tiene que ver con animales que comían y el animal come hasta que no puede comer más. Será completamente saciado. Ya entramos en diciembre y este mes es un mes que tenemos varios festejos, ¿no? Quizás todos festejan, quizás no, eso no importa, pero nosotros con mis suegros, con toda su familia, nos juntamos el 24 a la noche. Y es un tiempo hermoso, es un tiempo espectacular, ¿no? De estar con familia y de cómo la familia allí, mis suegros, mi cuñada, todos los que están allí preparan un banquete, ¿no? Y es algo espectacular. Y yo ya sé que cuando llegamos vamos a ver ahí el asado sobre el asador, ahí paradito, cocinándose, una buena carne, pero mientras lo estamos viendo se sirve una picada. Y no es cualquier picada, ¿no? Este choricito que traje, lo traje acá de, no sé, de Tandil, de acá, de allá, riquísimo. Y empiezan a poner todo sobre la mesa y empezamos a comer. Y vos sabés lo que viene, pero está tan rico que no podés dejar de comer, aunque sea yo, ¿no? Que me encanta la picada. Y entonces comés y te saciás y bueno, tengo que dejar un lugar. Y después vamos a la mesa y nos sentamos y tenemos el asado y varios cortes, ¿no? Y hay que probar cada corte, vos querés repetir, pero ya estás completamente saciado, ¿no? Y estás comiendo. Y termina y luego sale mi cuñada con su flan casero.
Y como dice un hermano de la iglesia de Don Torcuato, hay que nivelar las sales, ¿no? Entonces ya me comí todo lo salado, ahora me tengo que comer lo dulce. Y tengo que saciarme. Y comés eso, y después sale la suegra con un bol así, gigante, ¿de qué? De ensalada de frutas, ¿no? Y son las 11:45 de la noche, y hace 35 grados, y estás como, ¡oh, qué deleite, qué delicia, qué rico! Y llegan las 12 de la noche y dice, bueno, vamos adentro. Y abren una puerta que va de la cocina al comedor y hay toda una mesa dulce. Y a veces aparecen otras cosas y cargamos a mi suegro y decimos, esto hay que avisarlo antes de empezar, porque ahora no tengo lugar. Y entonces nos sentamos ahí y picamos cosas, ¿no? Porque ya no podemos más. Totalmente saciados. Terminás y decís, ¿querés algo más? No quiero más nada, ¿no? Y al otro día no comés hasta la noche o al otro día. Y estás completamente saciado, estás completamente lleno, lo disfrutaste, fue increíble, fue buenísimo. Y después viene el 28, el 29. ¿Y qué pasa? Qué rico que está, quiero probar eso de nuevo. ¿No? Quiero más, lo quiero de nuevo, lo quiero repetir. Y después doy gracias al Señor y digo, Señor, gracias porque nos das 2 fiestas. Y el 31 lo volvemos a repetir, ¿no? Entonces lo podemos disfrutar 2 veces. Pero ¿qué pasa? Ahora que viene esta fecha, tengo hambre por esto, lo quiero, tengo un montón de hambre, hambre, lo como y me sacio. Y después de saciarme, ¿sabes qué pasa? Produce más hambre, de quererlo de nuevo, de quererlo tener de nuevo. Y más hambre tengo, como y me sacio. Y así va produciendo hambre y me va saciando. Y cuando nosotros miramos lo que dice aquí, Jesús dice, porque los que tienen hambre serán saciados. Entonces tengo hambre y hambre y hambre, y Dios me va saciando. Y cuando Él me sacia, yo tengo más hambre. Y más hambre tengo, y más estudio, y más estoy en la palabra, y lo quiero, más estoy saciado. Y esta es toda la promesa. Los que ahora tienen hambre, hambre continuo, serán saciados. Y el que es saciado, ¿sabes qué le da? Más hambre. Entonces producirá un anhelo de rectitud, y más rectitud tengo, más rectitud quiero tener, y estoy en la palabra, y más rectitud me da, y así continúa el ciclo de lo que Dios hace en mi vida. Y tengo un deseo por la misericordia y el perdón de Dios, y un deseo por la pureza y la santidad ante Dios, y un deseo por la comunión con Dios en Cristo. Y ese deseo será continuamente, completamente saciado, produciendo más hambre y saciando eso. Es increíble. Pero el que no tiene hambre es lo contrario, porque nunca es saciado. Nunca es saciado. Y eso nunca produce más hambre. Y entonces queda en el mismo lugar. Este es el hambriento por la rectitud de Dios, por la justicia de Dios, y Él será saciado. Dice, bienaventurados ustedes los que ahora tienen hambre. Ustedes serán saciados. Un autor dice así, el espiritualmente hambriento no pide por Cristo y el éxito económico, por Cristo y la satisfacción personal, por Cristo y la popularidad, o por Cristo y cualquier otra cosa. Solo quiere a Cristo. Solo quiere a Cristo. Y lo que Dios en su sabiduría y su amor proporciona soberanamente a través de Cristo, lo que fuere o no fuere. ¿Vos solo querés a Cristo? ¿Vos solo querés a Cristo? Este es el hambre del cual habla Jesús en este mensaje. Y es este que es bienaventurado, y es este que es favorecido y bendecido y privilegiado. Entonces el bienaventurado reconoce su pobreza ante Dios en humildad. El bienaventurado desea con un anhelo imparable la justicia de Dios en su vida, no solo al ser salvo, sino siendo salvo. Entonces los juntamos y el bienaventurado es el pobre espiritual que anhela con fervor la rectitud de Cristo, porque cuando mira en sí ve que no lo puede hacer solo y necesita que Cristo le dé su rectitud. Entonces, ¿bienaventurado eres? ¿Bienaventurado eres? Si no conoces a Cristo en esta semana, en este día, en esta hora, reconoce tu pobreza,
Reconoce que no puedes hacer nada para salvarte. Reconoce que Dios en la justicia de Cristo te puede salvar y cae en humildad ante Dios, levanta tus manos al Señor y decir: Señor, ten piedad de mí, pecador, y sálvame por tu gran misericordia, porque no tengo justicia en mí, necesito la tuya, y Cristo te salvará, porque por eso vino Cristo a morir en la cruz por tu pecado. Y es la única manera, es el único camino, y demanda un corazón humilde y un corazón que busca fervorosamente la rectitud de Cristo. Y serás bienaventurado, y te dará el reino, y serás saciado. Qué increíble. Si conoces a Cristo, continúa cada día en aquello que te trajo a Cristo, en lo que te trajo a Cristo. Continúa en eso. Eras pobre espiritualmente, y a no ser por Cristo, todavía lo serías. Pero ahora te pertenece el reino. Entonces andá como hijo del reino. ¿Anhelaste al Señor para que Él te dé la salvación? Bueno, ahora anhelá al Señor con hambre incesante para crecer en su rectitud. Porque, hermanos, no hay nada mejor que ser un hijo de Dios, y no hay nada mejor que ser bienaventurado. Entonces te pregunto, ¿sos bienaventurado? ¿Vivís como un hijo de Dios, teniendo el reino? Bienaventurado. Vamos a orar.